Bueno, muy buenas noches para todos. Damos inicio hoy, 9 de julio del 2025, a nuestra sesión número 19 del módulo de cáncer de recto, eh, módulo que es iniciativa del Servicio de Coloproctología y que es de manejo multidisciplinario en conjunto con el Servicio de Oncología Clínica, Radioterapia Oncológica y Radiología de Imágenes Diagnósticas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. La radioterapia de larga duración más la radioterapia de contacto conduce a una preservación de órganos de casi el 90% que sabemos. Nuestra invitada al día de hoy, quien muy amablemente atendió nuestra invitación, la doctora Alba Riveros. La doctora Alba es oncóloga radioterapeuta del Hospital Militar Central y Clínica Marley, es epidemióloga y tiene un máster en aplicaciones tecnológicas avanzadas en oncología radioterapéutica. Doctora, muchas gracias por atender nuestro llamado, por estar hoy aquí con nosotros. La sesión es suya. ¿Tenemos diapositivas y audio? Sí, señora. Sí, señora. Excelente. Perdón. Bueno, ahora sí. Como les venía diciendo, la intención de revisar esta técnica en particular viene de las últimas guías que publicó ESMO, donde se sugiere la braquiterapia endorrectal como una terapéutica fuerte para el control de la enfermedad. Entonces, el objetivo de la sesión, ante todo, es intentar explicarles lo más amigablemente posible la técnica de papillón o braquiterapia de contacto, que es la que está referenciada en las guías de ESMO y, bueno, pues en algunos artículos que soportan su uso. Vamos a revisar algunos conceptos básicos de radioterapia para asegurarnos que estemos entendiendo y hablando todos en el mismo idioma. El primero es que la radioterapia, según se administre sobre el tumor, sobre algo significa braqui, o si se administra a lo lejos, se llama teleterapia. Teleterapia es la que usemos usualmente con acelerador lineal. La braquiterapia clásicamente se hace con una fuente radioactiva. En este caso vamos a mezclar las dos técnicas, una primera parte de radioterapia externa y una segunda parte de braquiterapia. Se puede dar una sobreimpresión es un bus, una dosis adicional, un escalonamiento de dosis, todas son palabras que son sinónimos, con braquiterapia endocavitaria por dos técnicas. Se llama endocavitaria porque para acceder a aplicar el tratamiento lo hacemos por una cavidad natural. En este caso podemos hacerlo por braquiterapia de alta tasa, con una fuente radiactiva como el iridio, 192, es la que clásicamente hacemos, por ejemplo, en los tumores ginecológicos. Y la que vamos a revisar hoy en día, que es una braquiterapia de contacto, que se realiza con un equipo especial que son unos tubos de rayos X, es la que llamamos Papillon. Se llama Papillon porque el doctor que la inventó era de apellido Papillon. El carcinoma de recto, en la medida que hemos avanzado con los cribados y con la prevención, cada vez lo diagnosticamos a etapas más tempranas. Entonces también necesitamos ajustar tratamientos para opciones tempranas en nuestros pacientes. Con la limitación de que nuestra población está envejeciendo, la mayoría de los pacientes son mayores de 65 años. Esa técnica clásicamente se desarrolla sobre todo en Europa, donde la población es más vieja y pues hay un poco más de experiencia con adaptar los tratamientos a la población geriátrica y muy comórbida. Muy particularmente se basa en el estudio OPERA. Hay otros estudios que también lo sustentan, pero muy especialmente el OPERA, que es un estudio multicéntrico, fase 3 en pacientes con adenocarcinoma de recto bajo y medio operables, estadio clínico al diagnóstico T2 o hasta T3B, con tumores menores a 5 centímetros, que clínicamente sean N0 o N1, con lesiones con ganglios menores a 8 milímetros. Con estos criterios ellos reclutan 148 pacientes, de los cuales 141 resultan elegibles para el tratamiento. Tienen una mediana de seguimiento de 61 meses, con una publicación inicial a los 3 años y una segunda publicación a los 5 años.
A grandes rasgos, el estudio consiste en las características de la población que ya les había contado. Ambos, bueno, ambos no, todos los pacientes van a quimioterapia con capecitabina y a radioterapia externa, o sea, con acelerador lineal, hasta una dosis de 45 grays en pelvis. Hasta ahí, todos igualitos. Luego viene un proceso de aleatorización 1 a 1, donde se dividen en dos grupos. Unos que van a tener esa sobreimpresión o esa dosis adicional con radioterapia externa, o sea, con el mismo acelerador, que es el mismo grupo A o grupo de control, los cuales van a recibir 5 sesiones de 9 grays, y el segundo grupo, que es el de prueba, o el grupo B, que va a recibir 3 sesiones de 30 grays para una dosis total de 90 grays, entre 3 a 4 semanas de tratamiento. Esta se va a hacer con la técnica de Papillon. Luego de aplicar el tratamiento, pues se hará una evaluación, se mirará si la respuesta es completa, parcial, o si no hay respuesta, intentando llevar luego a opciones quirúrgicas en especial. Este estudio está diseñado pensando en pacientes que no se pueden llevar a cirugía o que no lo quieren. Tenemos como principio en radioterapia que entre más subamos la dosis, lograremos mayor control de la enfermedad. Pues no es así a rajatabla, pero en términos generales para entender por qué se intenta sobredosificar. En el primer corte del estudio a 3 años se observó una preservación de órganos. El principal desenlace que se esperaba del estudio es preservar órganos. Entonces, un 59% en el grupo del bus con radioterapia externa y un 81% en el grupo de Papillon. Esto si se ajusta esta población a tumores que inicialmente tuvieran un volumen menor a 3 centímetros, se ve una diferencia aún más grande, donde los pacientes que reciben Papillon alcanzan a llegar a un 97% de preservación de órgano, mientras que el otro grupo llega al 63%. Aquí tenemos una curva de Kaplan-Meier, donde nos muestra el corte del estudio a los 3 años, y luego vemos que después de los 3 años, las curvas se mantienen y se sostienen hasta el seguimiento de los 5 años, lo cual es muy interesante, sobre todo en los pacientes que tienen tumores pequeños. Hay una recomendación especial y es que cualquier paciente que tenga un recrecimiento luego de los primeros 3 años debe vigilarse muy activamente. Esto porque la mayoría de pacientes si llegaran a tener recrecimiento, va a ser dentro de los primeros 3 años posteriores a la aplicación de la técnica. Se hace una evaluación entre las 14 y las 24 semanas. Encontraron 44 pacientes en el grupo A versus 66 pacientes en el grupo B, que equivalen al 64 y 92% de respuestas completas. Es decir, encontraron más respuestas completas en los pacientes que recibieron la sobreimpresión con el Papillon. Lo mismo en relación al recrecimiento. También se encontró más recrecimiento en el grupo que recibió el bus con radioterapia externa. De los 28 pacientes que tuvieron recrecimiento tumoral, solo 3 fueron después de los primeros 3 años. Por ello, el énfasis en hacer un seguimiento muy estricto en los primeros años y en poder ofrecer estas técnicas a pacientes que puedan ser seguidos estrictamente. La hemorragia rectal grado 1 y 2 fue la toxicidad más frecuente derivada del tratamiento y que más se observó durante el seguimiento, pero la mayoría de los pacientes tuvieron control a los 3 años aproximadamente. Si se compara la función intestinal entre los pacientes que recibieron la sobreimpresión con radioterapia externa versus Papillon, no se ve que haya un deterioro en los que recibieron Papillon. Bueno, ¿cómo es lo de la técnica? Entonces, es un equipo de rayos X especial, que es un equipo portátil, rayos X de contacto. La dosis se deposita en la superficie del tumor, solo penetra unos pocos milímetros. Por eso es tan útil en pacientes que tengan comorbilidades, en pacientes que no se dejen operar, en lesiones exofíticas y pequeñas. En Inglaterra
está aprobado la técnica por el NICE y ellos tienen armado todo un esquema donde el paciente primero es evaluado por el grupo multidisciplinar de la región en la que vive, es comentado por lo que ellos llaman los centros Papillon, que son 4, y es referenciado, pero pues antes de ser referenciado es comentado con el centro de Papillon, y esto porque, como vamos a ver más adelante, el seguimiento y la evaluación de la respuesta requieren de una persona que tenga la curva de entrenamiento para poder hacer el seguimiento. Entonces, luego de que ya es aceptado en el centro Papillon, pues al paciente lo referencian para ser tratado. Los primeros equipos, este que vemos aquí en la mitad, el Papillon 50, es como de los clásicos que se han usado. Inicialmente eran equipos que se producían, los primeros equipos de rayos X en los Países Bajos por Philips. Esos equipos dejaron de producirse y ahorita ha habido un resurgimiento de la técnica porque en Inglaterra el grupo Ariane ha empezado a tener nuevas versiones de Papillon y ya son equipos que han vuelto a ser asequibles y que se pueden comprar. Los clásicos pues son equipos que tienen muy conservados y que pues no estaban, durante un tiempo no estuvieron disponibles para todo el mundo. La técnica lleva en uso al menos unos 80 años, se usa con rayos X de baja energía. Estos aplicadores que ven aquí a la izquierda son los clásicos, que eran unos tubos, que funciona como, literalmente como un tubo de rayos X. Pero el más moderno que tienen ahorita, que es el que están vendiendo, que es el Papillon Más, ya tiene varios juegos de aplicadores, incluso tienen algunas de estas formas esféricas para hacer otras técnicas adicionales. Bueno, ¿qué indicaciones podría tener esto? Entonces, la primera es posoperatoria. Tras la extensión de un pólipo rectal con características de riesgo en pacientes que no sean aptos para cirugía o que no acepten operarse. ¿Cuáles son esas características de riesgo? Un adenocarcinoma pobremente diferenciado, o sea, un grado 3, que son poquitos, con invasión venosa extramural positiva, con budding tumor, que son como células tumorales aisladas, que en patología son una cosa de muy mal pronóstico en adenocarcinoma de recto, con un margen de resección incierto, por ejemplo, aplica para los casos donde se ha hecho una extracción del tumor fragmentada, por un margen de resección cercano, o sea, menor a 1 milímetro, o R1, o afecto, o R2. Casos donde no se esperaba el diagnóstico y con la histología posoperatoria se confirma que es un PT2 o PT3. Como opción radical. Esto de opción radical es escogido entre comillas porque el estándar de tratamiento es quirúrgico, pero en algunos casos que no se puede hacer la cirugía, pues es una opción terapéutica. Idealmente CT1C, pacientes muy comórbidos, tumores que sean grado 1 o grado 2, o sea, están moderadamente diferenciados. Ojalá y fueran tumores exofíticos, que son los ideales para aplicar la técnica, no tanto los que son infiltrantes, que esté al alcance del aplicador, esos son 10 centímetros, que sea un paciente que se pueda hacer seguimiento. Puede ser, por ejemplo, también en casos seleccionados de pacientes con una radioterapia pélvica previa por otra neoplasia, sea de útero, de próstata o cualquier otro, que no se pueda operar, ya sea porque no es operable o porque el paciente no se quiere operar. Hay que tener en cuenta que se señalan 3 especiales de exclusión, como son el mal diferenciado, los que tienen invasión venosa extramural y si hay alguna sospecha de algún ganglio linfático mesorrectal. En esos casos no se propone como radical. Como sobreimpresión o refuerzo tras una radioterapia externa, si el tumor al diagnóstico inicial tenía más de 3 centímetros, o sea, un T2. Que haya tenido buena respuesta a la radioterapia externa, eso es una reducción de al menos el 60% del tamaño del tumor, con un tumor residual que sea menor o igual a 3 centímetros. ¿Por qué 3 centímetros? Porque el aplicador máximo nos permite 5 centímetros cúbicos de tejido, entonces no podemos tratar lesiones más grandes. Y siempre aclarando pues que no es el estándar de tratamiento.
También se puede ofrecer como una opción paliativa, por ejemplo, en pacientes sintomáticos que ya tienen enfermedad metastásica, pacientes con pequeñas recurrencias anastomóticas pre o posoperatorias, o con cirugías previas que no sean aptos para volver a operar o que no se quieran operar, pacientes con recurrencias que tengan muchos síntomas. ¿Cómo es la técnica? Entonces, lo primero es que podría hacerse en prona o en litotomía, cualquiera de las dos. Lo que hay que tener en cuenta para escoger el posicionamiento es primero la localización del tumor y segundo la experiencia de quien vaya a aplicar el tratamiento. Es indiferente, realmente depende de la curva que tenga de entrenamiento cada quien. Luego de acomodar al paciente, la mayoría se les pone anestésico local y no necesitan ningún tipo de anestesia regional o general, un gel de lidocaína con un relajante de esfínter anal, un gel de nitroglicerina o algún otro similar. Luego se realiza una sigmoidoscopia rígida para identificar el tumor por visualización directa. Una vez identificado, se ha medido, se escoge el aplicador adecuado para su caso, teniendo en cuenta que debemos dejar un margen adicional de 5 milímetros. Se inserta el aplicador, se posiciona de tal forma que no se nos vaya a mover durante el tratamiento. En todo este proceso de preparación del paciente, uno puede tardar una media hora mientras posiciona, pone aplicador, fija y demás, pero en la aplicación del tratamiento realmente es corta, un minuto, no es mucho más. Esta imagen que les tengo aquí es una de las imágenes de la descripción inicial del doctor Papillon de la técnica. ¿Cómo es la dosificación? Entonces, si el tumor ya se ha extirpado quirúrgicamente, se recomiendan 2 sesiones de 30 grays que se hacen cada 2 semanas. Eso es una dosis total de 60 grays. Usualmente eso va con radioterapia externa. Si el tumor no se ha extirpado, es menor de 3 centímetros, se suelen dar 3 sesiones de 30 grays por sesión para una dosis total de 90 grays que se dan cada una de esas 3 sesiones cada 2 semanas, acompañado de la radioterapia externa. En resumen, en general, se intenta dar una dosis biológica equivalente de 100 grays, en promedio en 3 aplicaciones. Muy rara vez se pone más de 100 grays, hasta 110 inclusive, y fraccionado hasta un máximo de 4 sesiones, en casos muy seleccionados donde solo se va a hacer la técnica de Papillon. Lo curioso de esta técnica es que se aplica la sesión y a las 2 semanas el paciente vuelve y se hace la revisión, se pone el sigmoidoscopio, se hace como un raspado de la lesión y en el área cruenta que queda se hace la siguiente aplicación. Y eso entre sesión y sesión. ¿Por qué así? Porque los tejidos normales entre una sesión y la siguiente se recuperan y el tumor va retrocediendo. Usualmente lo hace de forma centrípeta. Acá hay algunas imágenes donde muestran entre una y otra sesión cómo se va recuperando el tejido. Al finalizar la tercera aplicación y hacer el control, se revisa si el tumor se observa o no se observa y si se palpa. Lo esperable es que no se observe y que si se palpa sea muy poquito. Se aconseja tomar una resonancia magnética de control más o menos a las 12 semanas de inicio del tratamiento, en la que uno espera encontrar fibrosis con un grado de regresión tumoral 1 o 2. Si cogemos datos de varios estudios, podríamos decir que más de 300 pacientes con tumores menores de 3 centímetros han sido tratados entre 1962 y 1992. Y se ha informado un control local derivado del uso de la técnica de Papillon cercano al 85%. Lo que viene será evaluar la respuesta, que se aconseja en general a las 14 semanas luego del inicio del tratamiento. Esa evaluación de la respuesta consta de 3 partes, las 3 conjuntas. Uno, el tracto rectal, otro, la rectosigmoidoscopia y tercero, una resonancia de alta resolución. En los pacientes que no son aptos para cirugía o que la rechazan, la evaluación se aconseja a las 12 semanas después del inicio. En los que reciben la técnica como un refuerzo,
se pueden evaluar entre las 8 y 10 semanas después de haber iniciado el tratamiento. Si el paciente tiene una respuesta clínica significativa, eso es más del 80%, pero incompleta, porque uno sospecha que tenga enfermedad residual, recomiendan hacer una segunda evaluación a las 20 semanas y una tercera evaluación de respuesta, que ya sería la final, a las 24 semanas. Ya ese como último plazo para tomar una decisión final sobre observar o sobre hacer alguna cosa quirúrgica en el caso del paciente. ¿Qué resultados podría tener? Entonces, el primero, que es el ideal, y es una respuesta clínica completa. Es decir, no hay tumor residual, no lo ves, no lo palpas, no está en la resonancia. En estos casos se recomienda seguimiento estrecho. La segunda es una respuesta parcial. Hay una pequeña anomalía en la mucosa que se puede observar o que más frecuentemente es palpable. En ese caso se recomienda siempre insistir en una opción quirúrgica para el manejo. Y la tercera, que pues es la menos deseada, que son pacientes que no tengan regresión o que la regresión sea menor al 30%. En ese se insiste en que se ofrezca las opciones quirúrgicas. ¿Qué efectos adversos, efectos secundarios suele tener con mayor frecuencia la técnica de Papillon? El más frecuente es la ulceración persistente, que pasa en un tercio de los pacientes, un 30%, suele ser superficial y suele cicatrizar entre los 3 y 6 primeros meses después de aplicación de la técnica. Le sigue el sangrado, que es sobre todo durante el primer año del tratamiento, más o menos un 28% de los pacientes, tarda un poco más en resolverse y puede persistir entre 2 o 3 años después de la aplicación del tratamiento, pero usualmente no sobrepasa sangrados grado 1. Las telangiectasias, que puede producir sangrados grado 1 o 2. Hay casos, pero la frecuencia es menor, un 10%, de pacientes con sangrado persistente, principalmente asociado con telangiectasias. En estos casos se manejan con plasma argón, sobre todo estos pacientes por ser comórbidos, ser mayores, pues es muy frecuente que estén antiagregados o anticoagulados, y eso también hace que sea un poquito más difícil el control del sangrado. No recomiendan tomar biopsias en casos de dudas de úlceras por radiación, porque al tomar la biopsia se retrasa la cicatrización y el valor predictivo en estos casos realmente es limitado. Y sobre todo que la experiencia del manejo de las úlceras viene siendo el que va señalando el manejo que se va a hacer a la úlcera. Otra opción que podemos tener es que los pacientes presenten recrecimiento post-tratamiento. Lo más frecuente, como habíamos hablado, son los 2 primeros años. Primero suele ser palpable, luego suele ser visible unos meses después. Si el paciente se sospecha un recrecimiento, se puede hacer una biopsia siempre y cuando estemos conscientes que la mayoría de las veces al tomar la biopsia vamos a encontrar una displasia de alto grado, porque el tumor recurrente suele estar mucho más profundo o incrustado dentro o en el fondo del músculo. Si el paciente está conforme con operarse, lo ideal es operarlo mejor, porque la técnica de Papillon no es ideal para el manejo de recrecimientos. Empezando pues porque si el paciente inicialmente el tumor no respondió a la radio, pues difícilmente va a responder en una segunda oportunidad. ¿Qué beneficios podríamos concluir de la técnica de Papillon? El primero es que es una alternativa efectiva para pacientes no aptos para cirugía o que la rechazan. Es un tratamiento bastante específico, ya que el daño a los tejidos aledaños pues es mínimo. Esto derivado de que la dosis realmente no va en profundidad. Es un procedimiento ambulatorio, bien tolerado, que la mayoría de las veces no requiere uso de anestesia general, que permite la preservación de la función intestinal, sexual, los esfínteres y la calidad de vida. Con el uso, bueno, esto ya se los había contado, y es que los equipos iniciales son los de Philips que tenía en Países Bajos y que ahora pues el resurgimiento es básicamente de los Papillon de producción británica. En Europa en este momento hay 15 centros que ofrezcan la técnica. Y bueno, esto es un cómic de una doctora que hace Papillon en Inglaterra.
Y esta era pues la revisión.